Hola, ¿qué tal amigos? Su servidor Miguel Rojas. En esta ocasión voy a explicarles algo de instrumentos de navegación del 767. Voy a empezar a compartirles mi pantalla para que... Instrumentos de navegación 767. Vamos a utilizar la filosofía Boeing CBT, que es Crew Boeing Training. Es una filosofía para conocer los instrumentos que utilizamos para la navegación en la aeronave Boeing 767. En este caso vamos a conocer los temas que recomienda la Boeing, la descripción general de los instrumentos, instrumentos primarios, el RDMI, indicaciones normales, indicaciones anormales, instrumentos auxiliares. Eso es lo que va a llevar nuestro contenido temático. En esta ocasión pues vamos a empezar con descripción general. El Boeing 767 es una de las aeronaves que fue diseñada por los años 70, años 80. Esta aeronave utilizó lo que es el tipo de cabina análoga digital. Tenemos pantallas digitales y pantallas análogas. En este caso vamos a ver que los instrumentos primarios para este tipo de aeronave es el ADI, el HSI y el RDMI. El ADI es conocido en los aviones modernos como el 737, el 787 como el Primary Flight Display. Es donde vamos a ver los parámetros primarios de navegación. Aquí vamos a ver en el panel 1, que es en el del capitán, vamos a ver un ADI y también vamos a tener un HSI. El HSI en los instrumentos modernos es conocido como el Navigation Data, que es el panel o pantalla de navegación, en donde vamos a ver los puntos en bordo de la ruta, el rumbo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tener en el panel 1 esta información, ADI y HSI, y también vamos a tener de forma replicada en el panel 3, que es del primer oficial, nuestros respectivos ADI y HSI. Por otra parte tenemos el otro instrumento que es el RDMI, el indicador magnético de curso. El RDMI está compuesto por tres elementos básicos que conocemos en aviación: el equipo medidor de distancia, el BOR y el ADF. Son los tres instrumentos integrados en uno solo. Es el radiomagnético indicador de curso. Los instrumentos de navegación vamos a dividirlos en primarios y auxiliares. Dentro de los primarios está el ADI, el HSI y el RDMI. Estos tres instrumentos serían los primarios. Los secundarios, o conocidos también como auxiliares, tendríamos dos básicos, que sería el compás, nuestra brújula, y tendríamos el otro, el horizonte artificial. Es un horizonte artificial de forma análoga. Recordemos, en el avión vamos a tener pantallas, horizonte artificial en pantalla y horizonte artificial de manera tradicional de forma análoga. En este caso, estos dos serían los auxiliares. Dentro de los auxiliares van a estar el horizonte artificial, el horizonte auxiliar y la brújula. Por otra parte, estos instrumentos, pues el ADI y el HSI fueron descritos en la parte del EFIS. En esta sección nos enfocaremos a la descripción del RDMI. El RDMI, aquí lo vamos a conocer. El RDMI pues nos va a dar información de tres instrumentos básicos, ya comentamos: el BOR, el ADF, el ADF y el equipo medidor de distancias. Tenemos que conocer sus parámetros normales, sus parámetros anormales. Entonces vamos a conocer el RDMI. En otras palabras, está integrado por estos tres elementos: ADF, BOR y DME. El RDMI vamos a tener la siguiente información disponible, como la estamos visualizando: distancia, marcaciones a BOR y ADF. En este caso, el equipo medidor de distancia es el encargado de medir la distancia a los próximos BORs y del BOR que ya pasamos. Entonces vamos a tener dos marcaciones: el DM left y el DM right. En este caso vamos a contar con dos computadoras que van a proporcionar esa información en una pantallita izquierda y en una pantallita derecha. También vamos a visualizar el rumbo, vamos a visualizar los marcadores de BOR y de ADF en el propio instrumento. Empezaremos por describir la información de rumbo. En este caso, esa sería nuestra información de rumbo mostrada. Vamos a generar una interfase entre el sistema de referencia inercial y el DMI. En este caso, el dato de rumbo es proporcionado por el sistema de referencia inercial. Solamente recordamos ahorita, les recomiendo que vean mi video de sistema de referencia inercial. Recordamos solamente ahorita, en este instante, que el sistema de referencia inercial nos sirve para dar posición en la aeronave.
a partir de una posición inicial, obtenemos posiciones a través de la inercia con acelerómetros. Entonces, para este caso, el sistema de referencia inercial nos va a proporcionar el rumbo a nuestro sistema, el RDMI. Es importante mencionar que los sistemas de referencia inercial no son confiables en latitudes más allá de 73 norte o en latitudes más allá de 60 sur, prácticamente en los polos. Los inerciales durante su proceso de alineación son capaces de determinar primero el rumbo respecto al norte verdadero y después hacen la corrección respecto al norte magnético y así generan el dato del rumbo magnético, esto siempre y cuando se encuentren entre estas latitudes, 73 norte y 60 sur. Recordemos que para hacer la corrección magnética, nosotros necesitamos saber la desviación magnética, si es una desviación al este o es una desviación al oeste. Igual también les recomiendo que vean mi video de navegación para hacer correcciones magnéticas. A partir de esta corrección magnética, pues generamos una lectura del rumbo magnético o del norte magnético. En este caso, si nosotros estamos en los polos, pues prácticamente no vamos a poder hacer este tipo de corrección. Entonces, el sistema de referencia inercial no se recomienda que se utilice más allá del 73 norte y del 60 sur. Esa sería nuestra recomendación. Como comentamos, el sistema de referencia inercial como tal tiene sus unidades. Vamos a contar con la unidad de referencia inercial. En este caso, la unidad de referencia inercial es la encargada de hacer esa corrección. La unidad de referencia inercial toma el rumbo verdadero. Recordemos, el rumbo verdadero es obtenido del norte verdadero, del norte geográfico de nuestro planeta. Nosotros hacemos la corrección magnética. La corrección magnética puede ser positiva o negativa. Aquí le pusimos un signo de más, pero puede ser positiva o negativa según la orientación. Puede ser al este o hacia el oeste, según sea el caso. Al hacer la corrección magnética en el rumbo verdadero, nosotros obtenemos el rumbo magnético. Entonces, eso se encarga la unidad de referencia inercial. Entonces, vamos a tener ciertas computadoras que se van a encargar. Mientras nosotros tengamos el switch en el modo de Heading Reference Normal, nosotros vamos a obtener una indicación de rumbo magnético, un rumbo magnético que significa que ya está corregido. Si nosotros cambiamos esa perilla y nos vamos a la lectura de True, pues, lógicamente deja de hacer esa lectura. Si el interruptor está en True, entonces se tendrá información del rumbo verdadero sin importar la actitud donde se esté volando. Esto es importante. Si nosotros estamos en esas latitudes donde no generamos esa actitud, en el 73 norte o en el 60 sur, aunque nosotros le pongamos en Heading Reference Normal, no va a poder hacer esa corrección de variación magnética. Entonces seguimos teniendo un norte verdadero. Entonces eso es importante mencionar. Aquí nos dice, de igual forma, si el avión estuviera volando arriba del 73 norte o debajo del 60 sur, el inercial no tendrá la capacidad de hacer corrección respecto al norte magnético, no hace la corrección de la variación magnética y solo sería capaz de dar información de rumbo verdadero sin importar la posición del interruptor de referencia del rumbo. Esto es importante mencionarlo. El avión, el 767, va a tener 3 RUs, 3 Inertial Reference Unit, el izquierdo, el derecho y el central. La alimentación va a ser de forma cruzada. La unidad de referencia inercial derecha abastece al instrumento izquierdo y viceversa, la unidad de referencia inercial derecha abastece al sistema izquierdo. Y vamos a tener de reserva la unidad de referencia inercial central. Entonces es importante mencionar, además de la información de rumbo, vamos a tener los marcadores del BOR y del ADF. Entonces nosotros aquí con la perillita podemos seleccionar el modo BOR o también podemos seleccionar el modo ADF, según sea el caso. Entonces, modo BOR, modo ADF, y de esa manera vamos a trabajar con nuestro propio instrumento. Se cuenta con una aguja delgada y sencilla para la marcación de BOR izquierdo o ADF izquierdo, dependiendo de la posición del selector que tengamos en este caso. En este caso, la aguja sencilla está dando una marcación hacia el BOR izquierdo y pues también tenemos la del lado derecho. En este caso, la aguja doble está dando la marcación hacia el BOR derecho. Y aquí tendríamos la marcación del sistema izquierdo, del ADF,
al ADF izquierdo y el ADF derecho. Entonces, según sea el caso. Además de la información del rumbo y la marcación, se tiene información de distancia a la estación, el equipo medidor de distancia. El equipo medidor de distancia, recordémonos la distancia al próximo bor o a la próxima radioayuda. En este caso, vamos a tener dos computadoras de equipo medidor de distancia, computadora de equipo medidor de distancia izquierda. La computadora de equipo medidor de distancia izquierdo nos va a dar parámetros a las lecturas del puntero izquierdo, las lecturas del lado izquierdo, tanto para el RDMI izquierdo como para el RDMI derecho. Entonces esto es importante. Tenemos lectura izquierda y lectura derecha. Entonces, la computadora de equipo medidor de distancia izquierda nos da al lado izquierdo de cada instrumento, y así pasa con el lado derecho. La computadora equipo medidor de distancia del lado derecho nos da lectura al lado derecho, según sea el caso. Entonces, eso es importante para que nosotros sepamos qué computadora está fallando. La información del DME depende del modo de la presentación que se tenga en el HSI. Entonces, yo tengo el HSI y el HSI va a tener diferentes modos de presentación. Entonces, aquí nosotros, a través del panel del ADI, nosotros vamos a poder seleccionar en el modo HCI, vamos a poder seleccionar el modo de presentación, un HCI modo BOR, un HCI modo ILS, un HCI modo MAP, un HCI modo plan, un HCI BOR o ILS, según sea el caso. Entonces, a partir de la selección, pues voy a tener que yo selecciono modo MAP. El modo MAP me va a dar este tipo de modo mapa. Entonces yo voy a poder seleccionar el HCI, se está mostrando la información de la Flight Management System, es decir, está en el modo MAP o en el modo plan, y el tablero del control del bord está en auto y la información del DM será asociada con la frecuencia del bord respectivo que está sintonizando automáticamente la Flight Manager Computer. Entonces aquí nosotros le decimos a la computadora que nos busque la frecuencia, en este caso, para sintonizar y tengamos nuestra pantalla en el modo MAP. Entonces vamos a tener diferentes modos. Aquí también lo podemos seleccionar en el modo manual. Si el HSI se está mostrando la información del MC, es decir, está en el modo MAP o en modo plan, el tablero del control del bord está en el modo manual. La información del DMS será asociada con la frecuencia del bord que esté sintonizando de forma manual. Entonces aquí tendrían que sintonizar la frecuencia de forma manual. Esto pues no se recomienda porque es una carga de trabajo. Entonces tenemos los dos modos, modo auto y modo manual para la selección de frecuencias. El equipo medidor de distancia también, además de proporcionarnos la distancia en nuestros RDMIs, también proporcionan la distancia en nuestras pantallas ARIS. Estas pantallas pues también vamos a visualizar 145.3, que sería la distancia respectiva. Entonces, si nosotros vemos en estas pantallas, pues son equivalentes a lo que nosotros conocíamos en nuestro 737, la Primary Flight Display, me atrasé demasiado, la Primary Flight Display, el ADI y el HSI. Entonces, en esta pantallita vamos a ver también lo que es nuestra equipo medidor de distancia, nuestra distancia a nuestro propio bord. Entonces, tenemos de forma redundante dos lecturas. Este es el modo bord. En el modo bord, yo selecciono modo bord, sigue apareciendo la distancia del equipo medidor de distancia en nuestra pantalla HCI, nuestra Navigation Mapa, y también aparece nuestra RDMI. Si el HCI se está mostrando la información del bord, ya sea en full o en Spain, la información del equipo medidor de distancia es la asociada con la frecuencia indicada en el tablero de control del bord. Entonces aquí vemos las dos distancias como tal. Entonces también voy a tener el modo ILS. En modo ILS igual siguen apareciendo las distancias. Si el HSI se está mostrando información del ILS, ya sea en modo full o expandido, la información del DM es la asociada a la frecuencia del localizador seleccionada en el tablero de control del ILS. Esto se indica con una LEF en la ventanilla correspondiente. Entonces aquí lo vamos a ver, la famosa LEF en la ventanilla correspondiente. Esto sería para el sistema de aterrizaje por instrumentos.
Ahora, para indicaciones anormales, esto es importante mencionar, los aviones tienen indicaciones normales, su modo de operación, y indicaciones no normales o anormales. Una indicación no normal no significa que el avión tenga un accidente, eso es importante mencionar esta información, más que nada para el área de accidentes. Si en mi pantalla aparece una lucecita o una banderitas como las que estamos visualizando, es que ya tenemos falla de un sistema de referencia inercial. Recordamos que esta alimentación es de forma cruzada. Si el instrumento izquierdo me muestra estas banderitas, entonces la computadora derecha es la que está fallando. Entonces, y viceversa, ¿no? También, además de tener esas banderitas, se van a iluminar en el panel de indicación, se van a iluminar una lucecita en donde dice IRS, indicando que ya tenemos una falla. Entonces, aquí tenemos, en dado caso de que surgiera esa falla de forma redundante, entraría el sistema de referencia inercial central. Entonces, donde al presionar el interruptor aparecerá la leyenda de alterno, lo cual significa que a partir de este momento el RDMI recibe información del rumbo inercial central. Aquí es importante también recalcar, en ocasiones a los capitanes se les dice, capitán, traemos su avión en modo alterno. El modo alterno significa que ya en la aviónica algo falló, y en este caso particular, en la aviónica ya nos está fallando una unidad de referencia inercial. Ese es el modo alterno. Entonces, aquí ya de forma alterna, el central está entrando y está abasteciendo esa información al derecho que ya está fallando. Entonces, tenemos en modo alterno. Si llegaran a fallar tanto el izquierdo como el derecho, la computadora izquierda y derecha del sistema de referencia inercial, entraría el sistema de referencia central. Entonces, él es el que mandaría. Y lógicamente, como están fallando la izquierda y la derecha, se iluminan las dos luces izquierda y derecha. Ya tenemos el avión en modo alterno. En lo que se refiere a la indicación de la distancia, cuando la estación está fuera de rango, es decir, cuando no se tiene recepción, aparecerán guiones en la ventanilla correspondiente. Entonces yo aquí tengo la frecuencia fuera de rango, entonces no puedo captar la señal. Entonces aparecen guiones, ¿sale? Eso no significa que esté fallando, simplemente está fuera de rango. Sin embargo, si dejan de aparecer los guiones y aparece ya en blanco completamente, bueno, más bien en negrito, en el caso de falla del interrogador DM, desaparece cualquier indicación de la ventanilla correspondiente. Esta indicación, que desaparece todo, significa que la computadora del equipo medidor de distancia está fallando. Esa sería nuestra indicación. Entonces, también si nos llegara a aparecer la banderita en el lado del BOR, entendemos que nos está fallando el BOR o en su defecto también nos está fallando el propio ADF. En caso de que la marcación indica por la aguja sencilla no es válida, aparece la bandera asociada. De igual forma aparecerá la bandera para la aguja doble en el caso de su marcación que no sea válida. Entonces, en este caso que tengamos fallas, la bandera va a desaparecer en el momento que se tenga información válida de las propias computadoras. Entonces, dentro de los instrumentos auxiliares, pues ya comentamos, tenemos el horizonte artificial, que es el análogo, y en este caso también nuestra computadora. En este caso, nosotros vamos a analizar cuando el horizonte artificial análogo falle, va a aparecer esta banderita de giro. También mencionamos el horizonte artificial secundario trabaja por medio de corriente que viene del inversor. Y recordemos, el inversor nos va a entregar corriente directa. Entonces tenemos el horizonte artificial, es un instrumento que trabaja de 115 volts de corriente alterna. En este caso, la corriente directa se transforma a corriente alterna y obtenemos una corriente alterna de 115 volts por medio del inversor. Su alimentación proviene de la barra de standby de corriente directa que pasa a través del inversor. Recordemos, en el avión tenemos tres barras, bueno, más bien tres tipos de corriente: la corriente alterna normal, corriente directa normal y la corriente de reserva. Entonces nosotros vamos a agarrar de la corriente de reserva de corriente directa para abastecer este tipo de instrumento. Por otra parte, el horizonte auxiliar tiene integrado su propio giro vertical, de tal forma que a partir del momento en que se energiza, en 3 minutos se tendrá información de actitud confiable.
Entonces, en el caso de requerirse, se puede jalar la perilla de la parte inferior derecha para alinear el símbolo del avión con el horizonte. El horizonte auxiliar también se puede mostrar información del sistema de aterrizaje por instrumentos, el ILS. Esta información proviene del ILS central, el cual también recibe alimentación eléctrica de las barras de stand-by, las barras de reserva. Entonces ahí vamos a tener información de nuestro ILS para el sistema de aterrizaje. Inclusive en caso de aproximación backcourse se tendrá información disponible y ya corregida al seleccionar la posición de backcourse. Entonces, si no se requiere de la información ILS, el selector deberá de ir a la posición de off. Entonces yo no la quiero, ahí lo quitamos y simplemente desaparece. En caso de que la información de actitud no sea válida, aparecerá una bandera de giro. Esta puede ser por la falla del instrumento o por la pérdida de alimentación del propio mecanismo. Entonces recordemos, si yo ya tengo falla ahí, entonces voy a tener esa ventanilla. El único que se podrá intentar para recuperar la indicación normal del horizonte auxiliar será comprobar su propio ruptor de alimentación eléctrica. Entonces ahí tenemos que ver nuestro ruptor, que ahí no lo marca, está en el panel 11-alfa 5. Hay que ver si el interruptor no está generando esa corriente de forma constante. En caso de que la información del localizador y dependiente de planeo no sean válida, aparecerán las banderas correspondientes de lock y GS, de glide slope. Eso significa que mi computadora, la computadora central del ILS, no me está mandando la información correspondiente, posiblemente ya tenemos falla. Como no es posible utilizar información del ILS izquierdo o derecho para la indicación del horizonte auxiliar, es recomendable pasar el selector del ILS a la posición off para desaparecer las banderas. Veamos a lo que se refiere a la brújula. La brújula pues simplemente se localiza en la parte inferior del tablero superior del panel 5 overhead. Esto significa que quedaría al frente y al centro de la cabina de pilotos. La brújula deberá estar operativa para efecto de despacho. Con esto concluimos lo que es los instrumentos primarios y los instrumentos secundarios. Entonces, espero que les guste esta información de lo que es el Boeing 767. Esta información básicamente la van a poder encontrar en mi canal de YouTube, Capacitación Aeronáutica. Entonces, voy a estar subiendo información de forma constante. Esperemos que les agrade esta información. Para poder crear más información, pues apóyenme en compartir la propia página, y también tenemos nuestra página de Facebook, Capacitación Aeronáutica. Muchas gracias, espero que les sirva de algo esta información.